Me dijeron que este año se ajustarían el cinturón. Pero mi tarjeta pagó una villa para 14 personas, el catering y las excursiones grupales. No dije ni una sola palabra. Simplemente hice clic en impugnar todos los cargos, bloqueé la cuenta de viajes y reporté la tarjeta. En el aeropuerto, el servicio de seguridad los detuvo. Mi papá me envió un mensaje de texto: nuestros pases de abordar fueron rechazados. Yo respondí, tal vez deberían intentar ajustar la lista de invitados. Al día siguiente, el abogado de mi padre me llamó 15 veces seguidas. Me dijeron que estarían ahorrando dinero este año. Esa fue su frase exacta. Esa fue la mentira que me contaron, como si fuera un pequeño detalle olvidable. 3 semanas después, mi tarjeta de crédito recibió un cargo de 4.039 pesos de una agencia de viajes de lujo. Eran 7 noches en Cancún, 14 invitados, excursiones grupales y un chef privado, todo pagado en su totalidad. No llamé. No grité. Ni siquiera pregunté por qué. Simplemente me senté, abrí mi computadora y con calma, hice clic en disputar todo, marqué la tarjeta, bloqueé mi cuenta de viajes y desactivé las notificaciones. 15 minutos más tarde, recibí un mensaje de texto de mi padre diciendo que sus tarjetas de embarque habían sido rechazadas. Decía que estaban retenidos por la seguridad del aeropuerto y preguntaba qué demonios estaba pasando. Yo respondí que tal vez deberían intentar acortar la lista de invitados. Y eso fue todo. Pero si quieren entender cómo llegamos aquí, deben comprender qué clase de personas son ellos y qué clase de idiota he sido yo. Un mes antes, obtuve un ascenso en el trabajo. No era dinero de nivel directivo, pero vino con un cambio de título y un aumento bastante generoso. Lo mantuve en secreto hasta la fiesta de cumpleaños de mi prima Rebecca. Solo lo mencioné cuando mi tío preguntó cómo iban las cosas. Para el postre, toda la familia lo sabía. Y no solo lo sabían, sino que tenían ideas. Mi madre me llevó aparte y me dijo lo orgullosa que estaba, que realmente lo había logrado. Mi padre me dio una palmada en la espalda y me preguntó si finalmente estaba listo para contribuir más. Sabía hacia dónde se dirigía esto, así que lo detuve. Les dije que no me uniría a las vacaciones familiares este verano. Necesitaba tiempo para recargar energías, tal vez viajar solo. Mi madre sonrió y dijo que estaba bien, que de todos modos estarían ahorrando dinero este año. Esa frase se quedó grabada en mí. El tono, la extraña finalidad. Resulta que querían decir que ahorrarían su dinero, no el mío. 3 días después de la fiesta, recibí ese cargo de 4.039 pesos. Luego un segundo cargo. Comidas, servicios de la villa, una excursión de snorkel para 14 personas. Revisé el itinerario y vi hasta el último detalle, fechas, nombres y reservas. Ni una sola cosa me incluía. Fue entonces cuando todo encajó. Durante la fiesta, dejé mi billetera en el mostrador de la cocina mientras ayudaba a limpiar. No robaron la tarjeta. Memorizaron el número, tomaron fotos, esperaron unos días y luego se lanzaron a una juerga de compras, asumiendo que no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Supusieron mal. Aniquilé todo, disputé los cargos, bloqueé la cuenta, cancelé las reservas y cambié mis contraseñas. Incluso contacté a la villa directamente y les advertí sobre un posible fraude. Fueron sorprendentemente amables, considerando que lo que sucedió después fue gratificante. Supongo que ya estaban en el aeropuerto cuando llegó la cancelación. Puedo imaginarlos caminando hacia el mostrador con gafas de sol y sombreros de paja, tratando de actuar como la realeza, solo para que les dijeran que sus boletos ya no existían. Recibí el mensaje de mi padre cuando ya estaban siendo apartados por la seguridad del aeropuerto. Fue entonces cuando envié mi respuesta sugiriendo que acortaran la lista de invitados. Apagué mi teléfono y me fui a dormir temprano esa noche. Dormí como una piedra. A la mañana siguiente, me desperté con 15 llamadas perdidas, todas del mismo número, el abogado de mi padre. No devolví la llamada de inmediato. Sabía exactamente de qué se trataba esto. Hace 3 años, mi padre me dio su auto viejo después de comprar uno nuevo. No fue un gran gesto. Iba a entregarlo como parte de pago, pero pensó que yo podría usarlo más de lo que lo haría el concesionario.
Ahora, de repente, estaba siendo reclasificado como un préstamo. Cuando finalmente respondí, el abogado no perdió tiempo. Dijo que mi padre solicitaba la devolución del vehículo, citando la falta de reciprocidad familiar y una ruptura de la confianza. Casi podía escuchar a mi padre dictándolo palabra por palabra desde el otro lado de la habitación. Dije que estaba bien, que podían quedarse con el auto. Dejaría las llaves en el porche porque ya había terminado. No más culpa, no más manipulación, no más fingir. Pero esto no era el final. Ellos pensaron que habían ganado algo ese día. No tenían idea de que las verdaderas vacaciones apenas comenzaban. Entregué el auto esa noche, ni siquiera esperé a que alguien saliera de la casa. Simplemente lo estacioné en la acera, cerré las puertas, dejé las llaves en el buzón y me alejé. No les debía explicaciones. Y honestamente, no me importaba si pensaban que se habían desquitado. 2 días después, recibí un mensaje de mi hermana, Courtney, preguntándome si hablaba en serio y diciendo que entregaba el auto solo por ser dramático. Me dijo que madurara. No respondí. Ella era uno de los nombres en la lista de invitados, justo ahí en el itinerario de viaje, entre la habitación doble de Rebecca y la vista al océano del tío Jeff. Ella sabía exactamente lo que estaban haciendo. Lo curioso es que casi respeté el movimiento. Fue audaz y descarado. Simplemente no fue inteligente. Supusieron que yo sería demasiado pasivo, demasiado blando, demasiado ansioso por mantener la paz. Lo que no tuvieron en cuenta fue que finalmente me cansé. Seguí esperando que las cosas escalaran. Y efectivamente lo hicieron, pero no de la manera que esperaba. 2 semanas después de las vacaciones que nunca ocurrieron, recibí una llamada de un amigo mío que trabaja en una cooperativa de crédito local. Me contó muy casualmente que mi padre acababa de intentar solicitar un préstamo personal. Aparentemente, su negocio había sufrido un golpe. El préstamo fue denegado porque su crédito había caído por debajo de 600 puntos. 3 días después de eso, el Instagram de mi prima Rebecca se oscureció. Ella suele publicar a diario, así que revisé su Facebook por curiosidad. Su compromiso había sido pospuesto, lo que, si la conoces, significa cancelado. No estaba celebrando todavía, pero observaba. Mi tía Melissa, una de las voces más fuertes durante toda la charla sobre que yo era egoísta tras el desastre del aeropuerto, había estado viviendo sin pagar alquiler en uno de los viejos dúplex de mi abuelo. Adivinen quién recibió un aviso de desalojo del banco. Así es. Mi padre lo había usado como garantía en un préstamo comercial hace 2 años y nunca se lo dijo. Ahora ella estaba durmiendo en el sofá de Courtney. El efecto dominó estaba comenzando, todo sin que yo moviera un dedo. Pero no había terminado. Ellos pensaron que el karma había aparecido temprano. Lo que no sabían era que yo había estado planeando algo mucho más preciso. Porque si iban a tratarme como a un extraño, les iba a mostrar lo que realmente significaba ser cortado. Y el primer movimiento ya estaba en juego. ¿Recuerdan ese auto que tanto querían? El que me reclamaron con respaldo legal. No tenía seguro. Y estaba a punto de costarles mucho más de lo que esperaban. Una semana después de entregarles el auto, recibí un correo electrónico del Departamento de Vehículos Motorizados. Comenzó de forma normal, con un encabezado genérico y sin urgencia. Pero en el momento en que lo abrí, lo sentí venir. Una infracción de tráfico por ir a 30 km por hora sobre el límite de velocidad en una zona residencial, captada por una cámara automática. La foto adjunta era granulada, pero no había duda de quién era. Mi padre estaba al volante, con la misma sudadera gris que siempre usa, con el rostro justo en el centro. Estaba dirigida a mí, por supuesto, porque nunca cambiaron el título. El registro todavía estaba a mi nombre. Revisé la fecha. Fue 3 días después de que dejé el auto en su entrada. Volví a revisar mis correos electrónicos y encontré el aviso de cancelación de mi compañía de seguros. Había cancelado la póliza la misma noche que entregué las llaves. Quería que todo estuviera limpio y terminado, pero ahora era algo mejor, una ventaja. Me puse en contacto con el Departamento de Vehículos Motorizados, presenté una declaración de no propiedad con todo el respaldo, el correo electrónico del abogado,
los mensajes de texto y la cronología. Incluso adjunté los mensajes de Facebook de Courtney burlándose de mí por entregar el auto. En 48 horas, la multa fue reasignada. Y sin prueba de seguro en los archivos, el Departamento de Vehículos Motorizados agregó una marca a la matrícula del auto. Ni siquiera tuve que hacer una llamada. Ahora estaba marcado para ser confiscado si era visto en la carretera. Pero esto era solo una consecuencia secundaria. Todavía no había hecho un solo movimiento intencional. Sin embargo, 3 noches después, mi madre rompió el silencio. No con una llamada, ni siquiera con un mensaje privado, sino con un comentario en una foto de la playa que publiqué, la primera que subía desde que todo esto comenzó. Solo una imagen tranquila y sencilla del océano. Ella escribió que esperaba que me estuviera divirtiendo mientras mi familia se desmoronaba, como si eso fuera a hacerme sentir culpable. Pero no me sentí culpable. No sentí nada. Mi padre hizo su movimiento a continuación. No fue una llamada telefónica, él nunca hace nada directamente cuando piensa que puede manipular una situación en silencio. Un amigo mío del trabajo, Josh, me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla. Alguien le había enviado un mensaje en LinkedIn fingiendo ser un reclutador, haciendo preguntas sobre mí y tratando de indagar. No costó mucho conectar los puntos, la gramática, la redacción y el nombre de usuario del correo electrónico. Era él. Estaba tratando de envenenar el ambiente. Sutil y desesperado. Josh respondió fingiendo no darse cuenta, siguió el juego y luego me puso en copia en una respuesta que terminaba diciendo que ese tipo de comportamiento era exactamente la razón por la que nunca mezclaba la familia con los negocios. Estaban desesperados. Y fue entonces cuando finalmente decidí comenzar. Había estado guardando una lista durante años, no solo de agravios. Esos eran fáciles de recordar. Guardaba una lista de ventajas, cosas silenciosas, detalles que me dieron pensando que nunca los usaría. Y cerca de la parte superior de esa lista estaba el tío Jeff. Hace 3 años, me llamó presa del pánico. Su esposa lo había dejado por un hombre que conoció en línea, y lo hizo justo después de vaciar su cuenta conjunta. Tenía pendiente un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol, una tarjeta de crédito al máximo y una vieja deuda de juego que les había ocultado a todos. No quería que nadie lo supiera. Me pidió 2.000 pesos para cubrir su alquiler y me dijo que me los devolvería en 3 meses. Nunca lo hizo. Lo que no sabía era que yo guardaba todo. Los recibos de Venmo, el mensaje de texto donde prometía pagarme para junio y el hilo de correo electrónico donde admitió accidentalmente que el dinero no era para el alquiler. Era para pagarle a alguien llamado Lenny antes de que se presentara en su trabajo. Por cierto, encontré a Lenny. Dirige una casa de empeño de dudosa reputación a 2 ciudades de distancia. Todavía sigue en el negocio. Así que hice una llamada telefónica. No a Lenny, ni a Jeff, sino a su departamento de recursos humanos. Una llamada anónima, solo una voz diciéndoles que deberían realizar una verificación de antecedentes nuevamente. Algo sobre un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol que podría no haber aparecido la primera vez. Algo sobre una dirección falsa en su solicitud de empleo. Para el final de la semana, el tío Jeff estaba en licencia administrativa. Mi madre publicó un versículo bíblico críptico esa noche que decía que no se dejaran engañar, pues de Dios nadie se burla y que lo que uno siembra, eso también cosechará. Por una vez, estuve de acuerdo con ella, y yo apenas estaba comenzando. La siguiente grieta vino de Courtney. Ella se había sentido muy importante desde que convenció a nuestro padre de firmar conjuntamente su contrato de arrendamiento el año pasado. Un apartamento de lujo, vista al horizonte del centro, piscina infinita y un alquiler muy por encima de lo que realmente podía pagar. Trabajaba a tiempo parcial en un salón de belleza y complementaba el resto con su trabajo como influenciadora, lo que significaba principalmente publicar fotos curadas de café y fingir que tenía patrocinadores. Sabía que apenas lograba mantenerse a flote. También sabía que nuestro padre había usado su crédito para aprobar el arrendamiento a pesar de que ya estaba lidiando con deudas de uno de sus negocios fallidos. Así que revisé algo. Allí estaba. Una demanda judicial, un aviso de litigio civil por alquiler atrasado de 3 meses.
La empresa administradora del apartamento había presentado una demanda contra ella y contra mi padre. Fue entonces cuando hice otra llamada. No al edificio, ni a Courtney, sino a la agencia de cobranzas que había marcado mi crédito hace 2 años cuando ella no pagó una cuota de un plan de teléfono que yo le había firmado en la universidad. Tenía capturas de pantalla de ese desastre también. Les envié un aviso anónimo informando que Courtney podría estar ocultando ingresos a través de aplicaciones de efectivo y regalos de patrocinios digitales, a pesar de afirmar que no tenía ingresos en su solicitud de alivio de deuda. Todo era público y verificable. Incluso adjunté algunas capturas de pantalla de ella jactándose de obtener dinero gratis de las marcas. Recibió la notificación una semana después. El aviso llegó mientras estaba en vivo en Instagram haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Lo vi porque alguien lo grabó y me lo envió. El momento en que su rostro decayó, a mitad de aplicarse brillo labial, mientras un hombre fuera de cámara le entregaba un sobre amarillo. No terminó la transmisión en vivo. Al día siguiente, mi padre me envió un mensaje de texto, no para disculparse ni para preguntar cómo estaba. Solo envió 3 palabras diciendo que esto era la guerra. No respondí, pero me aseguré de que recibiera una llamada de una reportera local que solía conocer. Ella me debía un favor desde que la ayudé a conseguir una pista sobre un caso de fraude fiscal hace años. Le di un consejo, que investigara las subvenciones para pequeñas empresas locales otorgadas a personas que nunca entregaron lo prometido. Adivinen qué nombre surgió. La firma de consultoría de mi padre había recibido un cheque de alivio de 12.000 pesos durante la pandemia para expandir digitalmente su negocio. No había sitio web, ni presencia en línea, ni impuestos presentados ese año, nada. El artículo salió 2 días después, corto pero contundente. Su nombre estaba justo allí. No decía que fuera culpable, pero no era necesario. Los comentarios bajo la publicación fueron brutales. Y entonces las llamadas cesaron. No más abogados. No más llamadas perdidas. No más mensajes de texto fingiendo que yo no entendía lo que significaba la familia. Pero no estaba satisfecho, todavía no. Porque ellos todavía pensaban que esto se trataba de unas vacaciones canceladas, de un auto o de unos pocos miles de pesos. No entendían que habían robado algo completamente distinto. Robaron la paz, la confianza y el tiempo, y ahora lo recuperarían todo, pieza por pieza, pero no de la manera que querían. El silencio se mantuvo durante 6 días. Sin mensajes, sin llamadas, sin publicaciones públicas sarcásticas. El silencio era inquietante, pero los conocía. No estaban derrotados. Se estaban reagrupando, esperando algo que pudieran tergiversar para convertirme de nuevo en el villano. Entonces sucedió algo inesperado. Recibí una carta por correo, en papel real, sin dirección de remitente, pero la letra era familiar. Adentro había una sola hoja. Decía que no sabía lo que hicieron hasta después y que lo sentía, que no era como ellos. No tenía firma, pero reconocí la letra. Era mi prima Lie, ella siempre fue la callada. Se mantenía al margen y nunca se unía cuando la familia se ensañaba con alguien. No había pensado en ella durante todo esto. No había estado en la lista del viaje y rara vez asistía a los eventos familiares más grandes. Consideré contactarla, pero no lo hice, todavía no. Porque 3 horas después de recibir esa carta, recibí una llamada del abogado de mi padre nuevamente. Dejé que se fuera al buzón de voz. El mismo número, el mismo tono robótico, pero esta vez el mensaje era diferente. Decía que habían recibido un aviso de transferencia de herencia pendiente de mi firma. Parecía que mi abuelo me había dejado el dúplex. Mi abuelo había fallecido 1 año antes. Todos asumieron que el dúplex pasaría a la tía Melissa. Ella había estado viviendo allí durante años sin pagar alquiler como una especie de acuerdo tácito, pero aparentemente nunca revisó el testamento actualizado. Él lo había cambiado 6 meses antes de morir. Silenciosamente me dejó el dúplex a mí porque yo era el único de la familia que siempre lo ayudaba con sus visitas al hospital. Llamé al abogado de vuelta, lo confirmé y obtuve los documentos. Melissa no tenía idea. 2 días después, publiqué un anuncio, dúplex de 2 habitaciones, recién heredado, disponible para alquiler. Prioridad a inquilinos tranquilos.
Melissa se enteró a la mañana siguiente. Courtney me envió un mensaje de voz gritando. Me acusó de intentar dejar a su madre sin hogar. No respondí. Melissa nunca había pagado alquiler en ese lugar. Lo destrozó, pintó sobre el suelo de madera original y dejó basura en el patio trasero como si pensara que nadie nunca le pediría cuentas. Y ahora se le estaban pidiendo cuentas. Pero el giro más grande aún estaba por llegar. 3 días después de que el anuncio se publicara, recibí un correo electrónico de un hombre llamado Brian Keller. Dijo que estaba interesado en el dúplex y que quería reunirse. Lo busqué en Google por costumbre. Resultó que era un contador público autorizado. Solía trabajar para el Servicio de Impuestos Internos y ahora trabajaba de forma independiente como investigador fiscal. No quería alquilar el lugar. Quería hablar. Nos reunimos en un restaurante junto a la carretera. Trajo una carpeta gruesa. Y lo que me dijo me dejó sin aliento. Había estado investigando a mi padre. Aparentemente, alguien había denunciado anónimamente su negocio de consultoría después de aquel pequeño artículo de noticias. Brian había seguido el rastro del dinero y encontró inconsistencias, ingresos no declarados, formularios 1099 falsos y empleados fantasma. Luego se inclinó y me preguntó si sabía algo sobre un fondo fiduciario a mi nombre que fue vaciado en 2019. Yo no sabía nada. Resulta que mi abuelo me había dejado un pequeño fideicomiso cuando cumplí 18 años. No era algo que cambiara la vida, pero eran unos 25.000 pesos. Se suponía que se mantendría hasta que yo cumpliera 25 años, lo cual nunca sucedió porque en 2019 fue cerrado silenciosamente por mi padre usando documentación falsificada. Brian me entregó los documentos, copias de firmas, cronologías y registros de transacciones. Era real. Todo este tiempo, pensé que lo peor que habían hecho fue robar unas vacaciones. Estaba equivocado. Me habían robado años de mi vida. Ahora ya no estaba jugando al ajedrez, estaba prendiendo fuego al tablero. Salí del restaurante en silencio, con la carpeta todavía en el asiento del pasajero como un arma cargada. Conduje sin música. Sin programas de audio, solo el sonido de mi propia respiración y de los neumáticos sobre el asfalto. Cada pocos minutos miraba la carpeta, esperando que estallara en llamas. Brian lo había expuesto claramente. En 2019, mi padre accedió al fondo fiduciario que me dejó mi abuelo. Eran 25.000 pesos destinados a mí. Había sido transferido, cerrado y borrado con documentos falsificados y firmas que no eran mías. Los registros mostraban dinero retirado en partes, canalizado a través de una cuenta vinculada al negocio de mi padre. Mientras yo trabajaba en turnos nocturnos y me saltaba comidas, había existido una red de seguridad que nunca supe que existía. Él la cortó antes de que yo tuviera la oportunidad de usarla. No solo robó dinero, robó años de lucha por los que yo no necesitaba pasar. Y ahora no podía dejar de verlo. Al llegar a mi casa, no encendí las luces. Me senté en la oscuridad con el teléfono en una mano y la carpeta en la otra. Mi bandeja de entrada tenía 3 correos nuevos, todos por el anuncio del dúplex. Todos eran inquilinos serios, personas reales. No estaba seguro de por qué, pero dudé. Por primera vez en semanas, me detuve. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque el peso de todo finalmente se estaba asentando. Todo había cambiado. La venganza casual y los pequeños movimientos de poder ya no eran insignificantes. Esto era la guerra y lo que estaba en juego acababa de cambiar. Me levanté, saqué los papeles de la escritura de mi cajón y presenté el cambio final de propiedad yo mismo. No quería retrasos. Quería que fuera oficial. El dúplex era mío ahora, legal y completamente, y ellos iban a sentirlo porque ya no iba a alquilarlo a extraños. Tenía otros planes para esa casa. Tenía una de esas pizarras blancas con una cuadrícula de calendario que sobró de un proyecto en el trabajo. La limpié y comencé a escribir nombres, fechas y conexiones, yo, mi padre, Courtney, Melissa, el tío Jeff, deudas, secretos, ventajas y notas de la carpeta de Brian. Cada esquina de la pizarra se llenó rápidamente. Luego rodeé un nombre en el que no me había centrado antes, Lie, mi prima, la que envió esa carta anónima, la única que había roto filas.
No le había respondido ni había reconocido el gesto en absoluto, pero algo sobre el momento en que lo hizo me llamó la atención. No parecía culpa, parecía algo más. Tal vez ella sabía más. Tal vez estaba tratando de distanciarse antes de que todo explotara. A la 1:13 de la madrugada, recibí un mensaje. Sin nombre, solo un número que no reconocí y una sola imagen. Era el dúplex. Una foto nocturna tomada desde un auto, tal vez del porche delantero tenuemente iluminado. El letrero de alquiler todavía estaba puesto. Sin mensaje, sin contexto, solo la foto. Me quedé mirándola sin moverme. Luego llegó otro mensaje. De nuevo sin palabras, solo una captura de pantalla. Una transferencia bancaria de 5 cifras. Un número de cuenta que comenzaba con los mismos 4 dígitos del fideicomiso que Brian me había mostrado. Alguien estaba observando y quería que yo lo supiera. Intenté llamar al número, pero fue directo al buzón de voz. No dormí esa noche porque ahora sabía que no era el único hurgando en el pasado. No era el único que tenía algo que perder. Y alguien, en algún lugar, estaba tratando de advertirme, de amenazarme o ambas cosas. Actualización final. Han pasado 4 meses desde aquel último mensaje, el de la foto del dúplex y la captura de pantalla de la transferencia bancaria de 2019. Nunca descubrí quién lo envió. El número fue desconectado una semana después. Intenté rastrearlo a través de un amigo que trabaja en seguridad informática. Era un teléfono desechable, sin historial ni nada vinculado. Pero no importó porque para entonces el resto ya había comenzado a desmoronarse. Aproximadamente una semana después de aquella noche, recibí un correo electrónico de Brian nuevamente. No dijo mucho, solo envió un documento. Era el borrador final de su informe, marcado como completo. Lo había presentado al Servicio de Impuestos Internos y a otras agencias pertinentes. Fue una investigación silenciosa y exhaustiva, fraude fiscal, fraude electrónico, robo de identidad y documentación falsa. Todo vinculado a mi padre. Añadió una frase en el correo electrónico diciendo que yo no necesitaría presentar cargos porque ellos ya se estaban moviendo. 3 días después, el sitio web del negocio de mi padre dejó de funcionar. Su número fue desconectado. Y luego el abogado, el que me había dejado todos esos mensajes de voz, renunció. Aparentemente, mi padre no le había pagado en 2 meses. Courtney fue desalojada poco después. Lo último que supe fue que regresó a casa de mis padres, la cual tenía un letrero de ejecución hipotecaria en el jardín para mediados de mayo. La tía Melissa me envió un mensaje una vez, no para gritar ni amenazar, sino para decir que no sabía que esto llegaría tan lejos. No respondí. Y el tío Jeff perdió su trabajo oficialmente. Violación de las políticas fue el término público, pero no fue difícil reconstruir lo que sucedió. Nunca alquilé el dúplex. Decidí no hacerlo. En su lugar, lo limpié, cambié las cerraduras, pinté cada habitación y lo mantuve vacío. A veces me siento en el porche por las noches y simplemente escucho el viento soplar a través de esa calle residencial tranquila. La paz tiene un sonido, y así es como suena. En cuanto al fondo fiduciario, Brian confirmó que el Servicio de Impuestos Internos buscará el reembolso. Probablemente nunca vuelva a ver los 25.000 pesos completos, pero está bien. Ya no se trata del dinero. No se ha tratado de eso desde hace tiempo. La verdad es que yo no los destruí, ellos se lo hicieron a sí mismos. Yo solo dejé de protegerlos de las consecuencias. Y Lee escribió de nuevo. Esta vez firmó la carta. Me dijo que había abandonado el chat grupal de la familia, que cortó el contacto y que comenzó a ir a terapia. Dijo que ver lo que sucedió la hizo darse cuenta de lo profunda que era la disfunción. Terminó su carta diciendo que yo fui el único que se alejó y no regresó, y que ella está tratando de hacer lo mismo ahora. Todavía no he respondido, pero lo haré, porque ya no estoy enojado. No estoy tramando, ni esperando, ni reviviendo todo en mi cabeza. Se acabó.